Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir sobre los misterios del reino de Dios. Jesús en Lucas 8:1 dice que él predicaba y anunciaba el evangelio del reino de Dios. Es decir, él no predicaba la ley, él predicaba y anunciaba el evangelio del reino de Dios. Por eso no le entendía al pueblo, porque ese es un mensaje que era para después de que él venciera. Él muere y resucita. Ese mensaje, él compartió la gracia. Cuando él habla del evangelio del reino, lo hace por medio de parábolas. Vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 15. Vamos a estar hoy en Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 15. Encontramos la parábola del sembrador. Y él habla de los misterios del reino de Dios. Un misterio dice que es un asunto secreto o reservado. Ese es un misterio. Quiere decir que es para pocos. Es para pocos. No es que no se conozca. No, el misterio no es que no se conozca, que nadie lo conozca, no. El misterio los misterios del reino de Dios, cuando vemos la definición en el versículo, significa es que pocas personas van a conocer los misterios. Al conocerlos, pues los vamos a poder disfrutar, poder vivir en ellos. Jesús habla de la parábola del sembrador. Entonces dice que sale una persona y riega la semilla, comienza a sembrar. Cuando comienza a sembrar, dice que una parte de esa semilla cae en el camino y vinieron las aves y se la comieron. Luego dice que otra parte cayó en pedregales, en piedras, donde no hay casi tierra. Pero cuando salió el sol, la quemó porque no tenía raíz y se secó. Luego dice que la otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces la historia cuenta que sale un hombre y comienza a regar la semilla y cayó en diferentes campos y por diferentes circunstancias no generó el fruto. Pero cayó una en una buena tierra y esa semilla sí creció y llegó a dar fruto. Después de que cuenta la historia, los apóstoles le preguntan. Lucas capítulo 8, versículo del 9 al 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo a vosotros, os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Gracias. Les dice que él habla de esa manera para que los otros viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero dice que a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Siempre en la congregación hemos hablado de que vivimos en el reino de Dios, que es hoy. Pero estamos orando para que sea claro el mensaje del reino de Dios, porque el evangelio, la gracia, es para que disfrutemos de ese reino. Y en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, de pandemia, de desastres naturales, conflictos sociales, problemas en la economía, en el mundo, de mucha incertidumbre y de mucha dificultad, es muy importante saber que somos el pueblo de Dios. Y Jesús les dice a ellos y hace una división. Dice que el mensaje del evangelio, la gracia, porque él apenas está iniciando a hablar de la gracia y lo hace en parábolas. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Jesús predicaba el evangelio del reino.
cómo son las normas del reino de Dios. ¿Qué es lo que aplica en el reino de Dios? Estando nosotros en un mundo natural, estamos en el mundo, pero Dios nos llamó para regirnos, para guiarnos, para que nuestra vida sea conducida por el evangelio de la gracia, que es el evangelio del reino, de la palabra. Pero ese evangelio, dice Jesús, unos lo van a ver, a vosotros os es dado conocer. ¿Qué significaba, cómo funcionaba el reino de Dios? Aquí en la tierra. Recuerda que estamos hablando del reino de Dios aquí en la tierra, que está en nuestro interior, que es real. Cristo lo instauró. Él predicó el evangelio del reino. Pablo tenía colaboradores en el reino de Dios. El reino de Dios está aquí, está en nuestro interior. Y no podemos perder de vista eso para cerrar el año e iniciar el 2021. Porque hay mucha incertidumbre, mucha angustia, muchas situaciones en todas las áreas. Si pasamos a vivir por vista, siendo el pueblo de Dios, vamos a dejar de disfrutar el reino de Dios, que está en nosotros, y Dios nos llamó para que vivamos en él. Pero Jesús aquí hace énfasis y dice que a unos les es dado conocer los misterios y a otros oyen el mensaje, pero no lo entienden. ¿Por qué es importante conocer esto y tenerlo claro en nuestra mente? En nuestro entorno hay personas que oyen la palabra y no la entienden. Y no es porque no quieran, es porque Dios no les ha llamado. De ahí el privilegio que Dios nos llame. Entonces, muy importante, hay un mundo que sí ni conoce a Dios. Dios nos llamó es para que nos movamos conforme al reino de Dios. Cuando ya revela el evangelio de la gracia en pleno, cuando muere y resucita y se lo revela a Pablo, funciona de la misma manera. Solo el que él le muestra el evangelio, la palabra, es el que puede ver y disfrutar eso, y donde debemos de orar para estar firmes en él, en medio de un mundo que dice, pero yo no entiendo eso, ni veo lo que usted está viendo. Pero nosotros sí vemos la gloria de Dios y sí entendemos la palabra para aplicarla en nuestra vida y ver el reino de Dios aquí en medio de tanta adversidad, en medio de tanta incertidumbre, de tanta dificultad. Dios nos llamó para que disfrutemos de los misterios del reino de Dios, que cada día sean más claros los misterios, es decir, que para nosotros no son desconocidos. Recuerda que el misterio es en la definición que vimos, es un asunto secreto, reservado, de pocos. En Lucas capítulo 8, versículo 11, les va a explicar cómo es el reino de Dios. La parábola lo que nos dice es cómo es el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo es? Recuerda que está en nuestro interior. Es un reino que es por fe, no es por vista. En Lucas capítulo 8, versículo 11 les dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La palabra no es que ahora cuando usted la comparta, usted le va a sembrar la palabra a alguien. No. La palabra dice que ya la palabra fue implantada en nosotros. Nosotros venimos revestidos de Cristo. La palabra está en nosotros. Cuando se refiere que siembra, en 1 Corintios habla que unos siembran y otros riegan. Sembrar la semilla es como cuando la primera vez que alguien le comparte la palabra a una persona. La primera vez que escucha el evangelio. Recuerda, no la ley, no la doctrina del hombre, menos la oscuridad, las tinieblas, menos. Es la palabra del reino. Él dice que la semilla es la palabra. ¿Por qué compara la semilla con la palabra? En lo natural, un agricultor, cuando siembra esa semilla, debe de cuidarla. Debe de estar pendiente de esa semilla en todo el proceso para que llegue a dar el fruto que él desea. La cizaña es la que no necesita de ningún cuidado. El agricultor esté pendiente, no.
Él tiene un campo y sale y se va y vuelve y lo encuentra lleno de cizaña, de monte, de cosas que no sirven y no ha hecho nada. Eso está lleno, eso no necesita tener cuidado de eso. Pero si es algo que genere fruto, que sea bueno, sí necesita tener cuidado. El agricultor debe estar pendiente de la semilla. Cuando dice que la semilla es la palabra de Dios, nosotros debemos de estar pendientes de la palabra de Dios porque a la palabra de Dios le va a pasar algo. No, la palabra de Dios no le va a pasar nada. La palabra de Dios es viva y eficaz, es eterna, vive para siempre. Todo pasará, su palabra no pasará. A la palabra no le va a pasar nada. Al que le va a pasar es a nosotros. Comienza a hablar del reino y comienza a hablar de los misterios del reino de Dios para poder disfrutar de ese reino. Cuando habló con Nicodemo, le dijo que para nacer de nuevo era necesario que él pudiera ver la palabra. Y cuando comienza a hablar sobre los misterios del reino de Dios, lo primero que hace Jesús nuevamente, y lo dice claramente ya acá, es la palabra. Quien debe de estar pendiente de la palabra de Dios somos nosotros. Nosotros, porque en el reino lo que está diciendo Jesús es que la clave es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el evangelio de la gracia. Ellos ahí no entendían. El evangelio es lo que iba a hacer Jesús cuando muere y resucita. Ellos no entendían ese mensaje porque ese mensaje es cuando Él venciera, cuando Él viviera en cada uno de nosotros. Es decir, para toda la generación que llegó después de que Él resucitara. Toda esa generación escogidos de Dios llegaron viviendo en el reino, pero no lo supieron. Oramos para que sea claro que nosotros estamos en el reino de Dios. Por eso dice que nos trasladó al reino de la luz. Reino de la luz, reino de Dios, reino de los cielos es lo mismo aquí en la tierra. Y en medio de todo lo que estamos viviendo y el conflicto social y la economía y la incertidumbre, pues vamos a decir, ¿cuál reino de Dios aquí en la tierra? Pero eso es lo sobrenatural, que en medio de la situación difícil, Dios coloca a la persona a vivir en el reino de Dios. Porque el reino de Dios emana es de la palabra de Él mismo. No emana del entorno, pero sí, al vivir en el reino y al tener claro la palabra, sí afectamos y transformamos un entorno por el poder de Dios. Pero el entorno no afecta al reino de Dios que está en nuestro interior, no. El centro es la palabra de Dios. Para poder entrar y ver es por medio de la palabra. Y cuando va a hablar ya más a fondo del reino de Dios, dice, lo principal, la semilla para poder usted crecer, generar todo, es la palabra. Y esa palabra es nosotros el que debemos de tener cuidado en el sentido de la relación con la palabra. De nosotros hacia la palabra. Dice Pablo que no debemos de tener en poco la gracia de Dios. Que debemos de dejar la doctrina del hombre. Deja las tradiciones. Estamos hablando de la parte religiosa, no tradiciones culturales. Estamos hablando de tradiciones religiosas que ha montado el hombre, tradición religiosa hacia Dios. Esas tradiciones religiosas sí se deben de ir abandonando. La doctrina del hombre hacia Dios pues no aplica, menos las tinieblas. Entonces lo primero que dice es que el labrador está pendiente de la semilla. El labrador no coge la semilla y la siembra y sale y se va. ¿Cuándo vuelve? No, en 6 meses vuelvo a ver cómo está. Pues en 6 meses que vuelva como está la cizaña, la maleza, la ha tapado. No encuentra nada. ¿Por qué? Porque es necesario que él esté pendiente de la semilla. Ahora nosotros, Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado, Dios nos llamó para que conozcamos la verdad. En medio de un mundo que ya sabemos, por lo que Dios nos ha mostrado, que se está formando el último reino sobre la tierra, humano, el último reino humano, para poder que llegue la bestia en la cabeza y venga Jesucristo. El último reino humano se está formando sobre la tierra. Ese reino no tiene cabida la palabra de Dios, es solamente la doctrina del hombre, nuevo humanismo. El hombre es el centro, lo que el hombre cree, lo que el hombre piensa. No tiene cabida la palabra de Dios.
es lo que el hombre opina y piensa. Y el centro, la tierra, la casa común, ha cobrado mucha importancia a la casa común. El nuevo humanismo está centrado en el hombre y la tierra. Por ninguna parte va a estar la palabra de Dios como fundamento. Ese no es el fundamento porque es un reino terrenal y natural. Nosotros en nuestra parte natural, nuestro cuerpo está en medio de este mundo, esto que está formando. Pero nuestra conducta, nuestra forma de vivir y comportarnos es conforme al reino de Dios, y ahí lo que funciona es la palabra de Dios, que es un reino que es de gozo y paz. Escucha, gozo y paz. Gozo y paz es un estado emocional sobrenatural. Gozo, contentamiento, fuerza, paz, tranquilidad. Pero ¿cómo va a estar en tranquilidad en medio de tanta circunstancia y situación? Porque estamos pensando como el yo, natural. En nuestro esfuerzo, estamos perdiendo de vista el reino de Dios, donde Dios nos llamó a que viviéramos. Nosotros estamos ahí, debemos de disfrutarlo. Lo primero que dice Dios es como una semilla. Nosotros somos los que debemos de no perder de vista la palabra de Dios. Es decir, una relación personal, pero donde nosotros ya somos humildes y temerosos de Dios, en decirle al Señor: Dios, yo he tenido la palabra por alternativa. La he tenido para cuando esté bien mal y como no tengo plata para salir a pasear, estoy endeudado, ya los amigos no me buscan, estoy mal, pues lo único que me queda es como leer la Biblia e irme a congregar pero nomás vuelvo a tener plata, nomás lleguen los amigos porque está el dinero, pues ahí ya me dejo de congregar, dejo de leer la palabra. Entonces hay que decirle a Dios: Señor, he visto en este tiempo, Señor, si no le he visto, alumbre mi entendimiento de ver que la palabra es fundamental. Pero real, la palabra la necesitamos, pero sin ella no vamos a poder dar fruto. Y dar fruto en el reino es una vida sobrenatural en todas las áreas. En todas las áreas, en tu área económica, en la parte de la salud, en tu área familiar, en el trabajo, en el área emocional, sobrenatural. Dios nos llamó a eso. Y estamos en un tiempo que la Biblia identifica como tiempos peligrosos, donde si perdemos de vista la palabra de Dios, familia, caemos en la turbulencia. Es como cuando fuéramos en un río y caemos en la turbulencia, nos da contra una piedra, contra la otra, nos tira la arena, nos vuelve y nos regresa, nos tira contra el bote, para todos lados nos tira. Somos el pueblo de Dios. Dios nos llamó a conocer la verdad, a disfrutar de su reino, que es la palabra de Dios. ¿Y por qué eso es misterio? Porque es que la palabra de Dios, el evangelio, no la ley, no los ritos, no la doctrina del hombre. Esto es solo para el que Dios llama, le dijo a los apóstoles. Veas que esta palabra es solo para el que yo llamo y le muestro. Hagamos un alto. Queremos terminar un año sobrenatural y empezar un 2021. Un 2021 disfrutando de la gloria, por encima de las expectativas naturales, que usted pueda lograr todos los deseos de su corazón y que usted viva bien en medio de tanta adversidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es como congregación haciendo un alto y tener en cuenta nuestra visión, cómo yo estoy viendo la palabra de Dios. Si la estoy viendo como una alternativa, cuando esté aburrido, triste, entonces sí la leo porque me dicen que me da alegría, entonces ahí sí, pero yo nomás esté bien, entonces dejo de leerla. ¿Cómo estoy viendo la palabra de Dios? O cuando yo esté viejito es que la leo porque esto ya pasó de moda, es obsoleto, no, esto no aplica, entonces ya ni la leo. Para un misterio que tiene el reino de Dios es que la palabra de Dios es el centro. La palabra es el evangelio, lo que hizo Jesús cuando murió y resucitó. Y de ahí le animamos a los estudios bíblicos de la semana. El martes estamos viendo todas las doctrinas, jueves y viernes estamos viendo creciendo en el conocimiento. Dios nos llamó a disfrutar de su reino. Hagamos un alto. No, es que yo mantengo muy ocupado, pero usted no sabe lo ocupado que yo soy.
debe estudiar, trabajar mucho, eso debes de hacerlo. Lo felicito, muy bien. Pero antes de todo eso, debemos de pensar cómo estamos viendo la palabra de Dios. Y oramos que Dios alumbre nuestro entendimiento de ver lo necesario. Recuerda lo que vimos hace 8 días. Lo necesario es como respirar, es como comer, es como tomar agua. El pueblo de Dios no podemos vivir sin leer su palabra cada día. Y no leerla por leerla, no. Cada día debemos de orar a Dios, Señor, muéstrame, yo quiero ver esa palabra. Señor, muéstrame, yo quiero entender cómo así es que yo soy limpio y santo. Yo quiero tener cada día más claro eso, Señor. ¿Cómo así que no tengo pecado, Señor? ¿Cómo? Si hay un entorno y un mundo que todos hablan del pecado. Pues son temas que son los misterios del reino de Dios. Debemos de nosotros no descuidar la palabra. Por eso es la semilla. Nosotros no debemos de descuidarla. Debemos tener como disciplina de vida cada día apartar tiempo para poderla leer y que Dios haga en nuestra vida. Entonces comienza a explicarle cada una de las cosas. Entonces vamos a leer el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Gracias. Recuerda que la palabra de Dios es el evangelio de la gracia, no la ley. No son los ritos, no son las ceremonias, no son las penitencias. No es la doctrina del hombre, de declara y se hace. Eso es doctrina del hombre, eso no es el evangelio. Visualización, eso es doctrina del hombre, eso no es del evangelio. Que yo visualizo las cosas y las atraigo, eso no es el evangelio. Pero lastimosamente el sistema las está hablando. Ese no es el evangelio, y menos las tinieblas, hechicería, adivinación. El evangelio es la palabra, que es cuando Jesús muere y resucita. Ese es el evangelio, lo que él hizo. Entonces dice que ese evangelio, dice que los de junto al camino son los que oyen. Entonces toda esta parábola es dirigida al pueblo de Dios, porque todos oyen. Lo que vamos a mirar es que todos oyen. Y para poder nosotros disfrutar de ese reino, lo que dice Jesús ahí es que tenga cuidado. Recuerda que debemos de estar pendiente de la palabra, nosotros hacia la palabra. La palabra no le va a pasar nada. Al que le va a pasar es a nosotros si nos descuidamos de la palabra. No, la palabra es eterna, permanece para siempre, Cristo, Dios mismo. Pero el que se afecta somos nosotros. Nosotros, si perdemos de vista la palabra. Así ve que dice que viene el diablo. Y mire que dice, y que para que no crean y se salven. O sea que si ve que uno puede perder la vida eterna. No. Recuerda que ahí cuando habla que luego viene el diablo, él está hablando, es de una parábola que va a ser después de que que él muera y resucite, es después. La gracia en ese momento no aplica para sus vidas. No aplica. Jesús les hablaba el evangelio del reino, les hablaba todo el mensaje, pero eso no aplicaba para ellos. Eso aplica cuando él muere y resucita. Como ya sabemos que el diablo fue destruido, que nos trasladó al reino de la luz, nos libró de la potestad de las tinieblas, no puedo perder de vista eso. Eso es lo que me dice la palabra, me libró del potestad de las tinieblas. Ese diablo es el engaño de la carne. Que no crean y se salven. Pues para que no crean, entonces, ¿qué va a pasar con el engaño de la carne? Pues va a aparecer la duda, va a aparecer el temor y puede aparecer la idolatría y puede aparecer la adivinación, la hechicería. Todo ese engaño de la carne no hace creer la palabra. ¿Y se salven de qué? No está hablando de la vida eterna. Recuerda que el reino de Dios, cielo nuevo y tierra nueva, también se llama reino de Dios.
Cuando Cristo el Señor todo lo veamos, Jesucristo, que lo veamos y estemos en cuerpo glorificado, eso es allá. Pero Jesús todo lo que está hablando es aquí en la tierra, familia, aquí para nosotros. Hay un peligro grande y todos nosotros estamos ante este peligro. Que el engaño de la carne, o sea, la hechicería, la adivinación, por ejemplo, en esta época. ¿Y usted qué va a hacer para que le vaya bien en el 2021? Con todo este año y memes que sacan de cómo es el 2020 y cómo va a ser el 2021. ¿Qué va a hacer? Usted va a comenzar a escuchar una cantidad de cosas, gente que cree en Dios. Gente que dice que cree en Dios, como lo hacíamos nosotros, oramos que ya no, pero está la presión y puede suceder esto. Porque es un año difícil. Entonces dice, no, es que usted necesita vinieron gente de la India y trajeron unos artículos, usted los coloca en su casa, en unos determinados lugares, y eso le va a traer, le saca las malas energías, le saca los demonios y llegan las energías buenas y usted va a tener prosperidad. Y usted ante un año tan difícil, entonces aparece, dice, y quita de su corazón la palabra. No es que la palabra que está en nosotros vaya a salir, porque es Cristo. Cristo no sale de nosotros. Cuando dice que quita de su corazón la palabra, corazón es mente, entendimiento, la voluntad. Tú uno la escucha, uno la escucha y dice, sí, pero todo lo que está pasando, yo creo que van a necesitar una ayuda, porque con la palabra no fue suficiente. Y quita es que el engaño de la idolatría, de la adivinación, de la hechicería, nubla la mente y entramos a hacer esas cosas. ¿Y nos salva de qué? Pues caemos en el engaño del mundo. Entonces los del camino es cuando nosotros oímos la palabra y la carne nos nubla. ¿Y por qué? Porque no estamos pendientes de la palabra. Cuando nosotros la leemos o la escuchamos, pero muy a la ligera. Creo que la leí, pero tan a la ligera lo hago cada día, que lo que está en nosotros, en nuestro entendimiento y todo, es todo el engaño de la carne. Esta es la avaricia, esta es el resentimiento, esta es el odio, la amargura. Y él le dio la palabra, pero muy por encima. Entonces mi mente aún la tengo. Entonces medio la escucho, llega el resentimiento y es mucho más. El odio, el temor, mucho más. El amor al dinero, mucho más. Ese es, dice Jesús, dice que son los del camino. Para nosotros disfrutar del reino de Dios hay un misterio significa que pocos lo conocen, es la dedicación nuestra y cómo vemos la palabra de Dios. Si la estamos viendo muy a la ligera, estamos expuestos a que el engaño de la carne nos nuble la mente y estando llamados a disfrutar del reino de Dios, no lo veo, no doy fruto. Y todos los días leo la palabra por encima. Y ahora que estamos en la virtualidad, yo hago muchas cosas y escucho la palabra. Le animo a que se pare el domingo 1 hora, que usted se siente, escuche. Que cuando usted medite la palabra en el día, aparte esos y usted solo escuche o solo lea. Porque si no es a la ligera como lo del camino. Entonces el entendimiento, la mente, con tanta información del mundo, con tantas cosas, pues lo nubla uno y no comienza a ver, creer y sentir cosas que son mentiras. Porque Dios te llamó a que disfrutes del reino de Dios. La congregación, hemos visto lo sobrenatural en la congregación. Siempre hemos hablado del reino y estamos orando para que en este tiempo toda la congregación en pleno disfrutemos del reino de Dios. Lo sobrenatural. La gloria de Dios en medio de un mundo que se ve lo opuesto. Pero Dios nos coloca a vivir por su palabra de esa manera. Ahora miremos qué dice el versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Gracias. Todos oyen la palabra, recuerda. Estos también oyen la palabra, dice. Y la reciben con gozo. Y nos pasa a nosotros. Uy, sí, la palabra, chévere. Creen por algún tiempo. Hay un misterio. En el reino de Dios dice que vivimos por fe. No podemos creer por algún tiempo. Dios
nos llamó para creer siempre. Pero para eso se inicia que la palabra es la semilla. Nosotros debemos de estar pendientes de la palabra. O sea, en la relación, todos los días poder leerla, valorarla, amar la palabra, desear la palabra, el privilegio de la palabra en un mundo que no la conoce. Recuerda que el mundo o no conoce a Dios o está en la ley y la doctrina del hombre, pero no en la palabra de Dios, no en la gracia. Y Dios nos llamó y debemos de ser fuertes porque Dios nos llamó a nosotros para que llevemos ese mensaje. Mira ese privilegio. Es hermoso, maravilloso. Hay un peligro latente que es la prueba. ¿Y qué es la prueba? Pues pueden ser los tiempos de espera. Los tiempos de espera. No necesariamente sea una adversidad. No, tiempos de espera. Usted desea algo y trabaja y hace y nada. Y en esos tiempos de espera usted dice, no, eso congregarse, leer la palabra, la gracia, eso no es la verdad. No, eso no es la verdad. Y se regresa al mundo. ¿Qué es regresarse al mundo? No creo en nada, vivo en el nuevo humanismo, mi capacidad, estoy en el mundo, hay que vivir, hay que comer, hay que trabajar, hay que producir, hay que vivir. Entonces vivo de esa manera. O caigo en la doctrina del hombre, o peor, ir a las tinieblas. Eso nos puede pasar. Entonces lo que Jesús está advirtiendo es, somos el pueblo de Dios, pero para disfrutar de ese reino, debemos de estar atentos y creer siempre. Ya nos advierte que en los tiempos de prueba hay un riesgo muy grande para no llegar a dar fruto. ¿Qué es no dar fruto? Es disfrutar del reino de Dios. Porque en el momento en que pierdo de vista la palabra, se nubla la mente con todos los deseos engañosos. Y comenzamos a ver que la persona allá me tiene envidia, comienzo a ver acá y comienzo a sentir resentimientos, odios, frustración, amargura, a no valorar lo que tenemos, no lo valoramos, a ser desagradecidos por el negocio, por el trabajo. Es que me llega y me llega muy poquito y no está viendo que le está llegando. Lo que ves que es poquito, no agradece que le llegó. Pues si es poquito, ore a Dios, ¿qué debe de hacer? Pero no sea desagradecido. Entonces comienza a haber una cantidad de cosas, el entendimiento se nubla. Y dice Jesús que advierte, dice, se aparta. ¿De qué se aparta? ¿De qué se aparta? Cristo sigue revistiendo nuestro espíritu, familia. Él no se va a apartar de nosotros. Él está ahí. Nosotros estamos en el reino de la luz. ¿De qué nos apartamos? De poder disfrutarlo. Y para poder disfrutarlo, ¿qué necesitamos? La palabra. Entonces, ¿de qué me aparto? De la relación con la palabra. Recuerda que el evangelio, uno de los misterios es que el evangelio no hay ningún rito, no hay ninguna ceremonia, no hay ninguna penitencia. La gente quiere, ¿y qué tengo que hacer para lograr algo? Como poner los cosos que tienen energías. Entonces yo como coloco eso es lo que hace. No, el reino no funciona así. El reino de Dios es que Dios alumbra nuestro entendimiento para transformar nuestra manera de pensar y de actuar por medio de la palabra. Así es que es el reino. Entonces Jesús, ¿de qué nos apartamos? Pues de la palabra, la prueba. O también puede ser la adversidad, circunstancias bien difíciles. Entonces uno dice, pero ¿cómo si yo leyendo la palabra y cómo si yo estoy juicioso y mire todo lo que hago y míreme yo? Y se nos olvida de la soberanía de Dios. Porque cuando tengo la relación con la palabra, pues Dios va alumbrando, soy soberano, ¿sí? Esa dificultad tan dura, pues nos apartan de la palabra. Y dejo de leer la palabra, y dejo de congregarme, y me enojo con Dios. Pues no voy a disfrutar del reino de Dios. Y familia, en este tiempo, si siempre hemos hablado del reino y debemos de vivir, pues familia, oramos que en este tiempo
en este tiempo, familia, es donde debemos estar más alerta de cómo estoy viendo la palabra de Dios, cómo es mi relación hacia la palabra de Dios, la dependencia de ella, lo necesitado que somos de ella, lo necesitado de que somos de ella, ¿sí? Lo necesitado que somos de la palabra. Porque de esa manera, cuando llegue la prueba, vamos a poder seguir creyendo en medio de la prueba. Eso lo hace nosotros hacia Dios, ser humildes. Señor, yo lo amo a usted, amo sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias, sobre todas las situaciones. Tu palabra es quien me sostiene, es mi vida. O sea, sin la palabra no podemos vivir. Pero aparece un engaño que es que sin palabra sí se puede vivir. Y recuerda, lo que se está formando el reino sobre la tierra es sin palabra de Dios. Esta es la ley, esta es la doctrina del hombre y esta es la oscuridad. Pero nosotros estamos en un mundo y vivimos es en el reino de Dios. Y el reino es que Dios alumbra nuestro entendimiento de tal forma que estamos sostenidos por su palabra. Entonces vamos a leer el versículo 14. La que cayó entre espinas, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas, y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Gracias. Los que oyen, también oyen. Todos oímos la palabra. Pero aquí ya aparecen otras circunstancias que nos van a permitir disfrutar del reino de Dios. Y esto es un misterio, porque uno dice, ¿cuál es el misterio? Pues conocer que eso nos aparta de disfrutar del reino de Dios. No del reino de Dios, nosotros estamos en el reino de la luz, pero es disfrutarlo, poderlo ver y disfrutar ese reino. El escogido de Dios, llegamos en el reino de la luz, llegamos, pero antes ni sabíamos, ahora ya lo vemos. Otra cosa es disfrutarlo. Y estamos orando para, como cierre de año, disfrutar de ese reino y el 2021 cada día avanzar en él. Entonces mira, Jesús dice, sí, oyen la palabra, pero son ahogados. Entonces este es parecido al ejemplo que colocamos al inicio del agricultor que coloca la semilla y sale y se va. Pues cuando viene la maleza, ahogó lo que haya sembrado. Que la maleza no necesita que tenga cuidado, no necesita de nada. La semilla necesita el agua, el sol, los nutrientes, el abono, la fumigación. Todo eso necesita el trabajar para que esa semilla llegue a dar un fruto. Igual nosotros, lo que hemos visto ahí es los deseos engañosos. Esos deseos engañosos los dejó Dios para que nosotros seamos dependientes de Él, necesitados de Él, para disfrutar de ese reino de Dios aquí en la tierra. Sin envidias. Sin envidias. Y usted comienza a pensar, a hacer cosas porque la envidia le nubló, ¿no? Ahí Jesús dice, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Jesús habló del afán y la ansiedad. El afán es estar nosotros tratando de, en nuestro esfuerzo, lograr cosas. En nuestro esfuerzo, en nuestra capacidad. Pero dice que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde y Dios nos da la victoria. Sí, tenemos que estar con esa certeza, pero todo es de fe, porque la palabra de Dios es por fe. Entonces en el mundo hay un afán.
Y a veces en ese afán es de conseguir cosas rápido. Y ahí caemos y se nos salimos de la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces, la palabra le dice cómo son las cosas, pero el afán y la presión del mundo, perdemos, no, mejor hagámoslo de esta manera. Y pues pierdo de vista de disfrutar el reino. Y después cuando lo haga por acá, entonces estoy preocupado, me acuesto y estoy pensando y angustiado. Porque si lo hago por el camino de la palabra, cuando llegue la noche, bendecido, sobrenatural, puede estar la dificultad, pero Dios te da sueño. Dios te hace que duermas. Puede estar la adversidad, pero Dios hace que duermas, porque estás diciéndole a Dios que dependes de Él, que lo necesitas. En el medio de esta turbulencia del mundo, usted llega en la noche y duerme. Lo genera Dios. Acá como soy yo, llega la noche y yo estoy sosteniendo todo, pues difícilmente va a conciliar el sueño. Necesitamos la dependencia de Dios. Los placeres de la vida. En los tiempos peligrosos en Timoteo, se identifica que en estas generaciones y de aquí en adelante, a medida que avancen las generaciones, se va a amar los deleites más que a Dios. Se van a amar los deleites más que a Dios. O sea que los deleites van a pasar a ser un ídolo. Van a pasar a ser un motivo de vida, una razón de vida. Se va a amar los deleites. Los placeres de la vida y los deleites no son malos. Recuerda que Dios dijo que te da las cosas abundantemente para que las disfrutes. Eso no es malo. Y estamos hablando de algo interno. Es que usted hay en su interior la palabra de Dios, a medida que Dios lo va prosperando, porque cuando aparece la circunstancia de las riquezas y los placeres de la vida, pues cuando hay dinero. Entonces Dios le prospera, Dios nos prospera a todos, nos va prosperando su palabra en el reino. Entonces dice, tenga cuidado cuando va llegando la prosperidad de no, recuerde que la semilla, la base de todo es la palabra. No pierda de vista su relación con la palabra. Por favor, no la vaya a perder. Así usted tenga mucho dinero, la palabra es su base, no el dinero. Entonces recuerda que en Timoteo dice que coloca la confianza y su tranquilidad en el dinero, siendo inciertas. Y los placeres de la vida nos desplazan la relación con la palabra. Se llama placer, me hace sentir bien. Y nosotros, nuestra base para estar bien debe ser la palabra, no los placeres de la vida. Debe ser la palabra. Y por causa de esta palabra, voy y disfruto lo que me da Dios. Viajo, carros, ropa, casas, lo que usted desee, cada uno diferente. Usted va y lo hace, pero la base es la relación suya con Dios, en relación de dónde está su confianza, la necesidad suya de la palabra. Paralelo está lo natural, su profesión, su ocupación, eso debemos de desarrollarlo, pero abajo de esa profesión está la palabra. El fundamento nuestro es la palabra. En el reino, por eso dice semilla, lo primero es la palabra de Dios. Sobre esa palabra edifico la vida profesional, sobre esa palabra edifico la vida económica, sobre esa palabra la familia, sobre la palabra nos sostiene, es la roca. Jesús advierte, mire, en el reino, cuando usted vaya avanzando en el reino, le va a llegar riquezas y los placeres de la vida y tenga cuidado. No sea que pierda de vista lo más importante, la palabra de Dios, que es depender de Dios. Es decir, que mi confianza, nuestra confianza, se traslada a confiar en Dios, a confiar en lo que Dios nos dio. O se traslada de todo lo que Dios nos da, la economía, se traslada a los placeres. Los placeres de la vida se me vuelven un Dios, un ídolo. No, nosotros nos sentimos bien en el reino es por causa de la palabra. Lo demás lo disfrutamos. La palabra de Dios es la base del reino de Dios. Y en el versículo 15 dice,
Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra vida y dan fruto con perseverancia. Gracias. Nosotros vimos 3 ejemplos, muestra Jesús, de estar alertas para poder llegar a dar fruto. El fruto es disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. Disfrutar de su paz, de su gozo. De que las circunstancias y todo lo que nos dé Dios no nos aparte de esa relación, no nos aparte de esa relación personal con la palabra, esa necesidad de la palabra, esa necesidad de poder leerla y obedecerla, amar la palabra. Todos somos temerosos de Dios, pero aparece algo que es retener y perseverar. Recuerda que hemos hablado de leer la palabra en la mañana, al mediodía y en la noche. Si con tanta información, y sabemos que en el reino lo fundamental es la palabra, y uno la lee en la mañana, y por tanta actividad a las 3, usted no recuerda ni qué leyó, ni nada, y sigue en la actividad, debemos de generar un hábito de que en la mañana podamos tener una lectura de palabra, al mediodía cuando usted descanse, después de un almuerzo, y en la noche al finalizar, apartemos tiempo para poder leer esa palabra. Retener es como que esté alerta en nuestra mente, que nosotros tengamos saber la necesidad de que nuestra mente esté conectada con la palabra, que alumbre nuestro entendimiento a tal punto que cuando aparezca cualquiera de los deseos engañosos, la palabra sea abundante, dice la palabra. Valga la redundancia. En la Biblia dice que la palabra debe abundar en nosotros. ¿Y en dónde abundar? En nuestro entendimiento, que esté alumbrándolo, que esté, y para eso, pues ante tanta dificultad en el mundo, si logro apartar esas 3 veces al día, todos los días, en el tiempo, no es en un día, en el tiempo, usted al iniciar a hacerlo ahora y terminar en un año en diciembre, apartando todos los días esas 3 veces de leer la palabra, pues bendecido, usted va a pensar y ver diferente a lo que está pensando y viendo ahora. Usted el otro diciembre va a estar pensando y viendo cada día más el reino de Dios. Y la gente, pero usted dónde es que vive, usted qué es lo que ve, veo el reino. Pero es debido a esa palabra. El amor de Cristo es que como congregación, aparte en la mañana, al mediodía y en la noche, vamos a empezar a enviar, a recordar esas 3 en los grupos, pero tenemos la página, usted no necesita que le llegue un mensaje, si no le llega, en la página está escrito, que lo escuche como usted desee. 3 veces en la redacción para que la palabra sea claro, todos los días, en un año usted va a estar viendo, pensando diferente, por causa de la palabra, retener que la palabra, nosotros estar pendientes de la palabra cada día, y dice con perseverancia. Entonces, recuerda que la primera dificultad fue que abandonó. Perseverar. De antemano en el reino, vamos a perseverar. La palabra dice algo y no lo dejo de hacer. La palabra me dice qué acción debo de tener y esa acción persevero. Nada nos puede hacer desmayar. Y para eso necesitamos de Dios. Por eso estar nosotros pendientes, nuestra relación, valorar nuestra relación que Él nos llamó. Dios nos llamó y valoramos el llamado de Dios. Bueno, entonces como congregación es algo fundamental, el cual va a transformar nuestra manera de pensar, vamos a madurar y vamos a ver en el 2021 lo sobrenatural por causa de la palabra. ¿Y por qué? Porque vamos a pensar conforme a la palabra y vamos a vivir por fe. ¿Y qué van a suceder? Pues los milagros de Dios, porque Él no miente. Nada limita su palabra. Para finalizar, vamos a Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis. Mire cómo empieza el versículo. No tema. No tema, que mire el año que tengo en el cierre de la empresa, lo que debo de hacer. No tema, o sea, nosotros tenemos que tener claro que Dios no nos deja avergonzar, que todo es para bien, debemos de hacer lo que nos corresponde, la responsabilidad delegada. Y en esa responsabilidad delegada en el reino de Dios, hablándolo espiritualmente, es nuestra relación con la palabra. Nosotros nos puede dar pereza, no nos puede dar aburrimiento, no la puedo tener por una alternativa, no como una opción, si me queda tiempo, nada de esas cosas. Oramos que a partir de hoy la congregación, niños, jóvenes, adultos, todos,
Tengamos el tiempo esas 3 veces porque viene, la Biblia dice que los tiempos van a ser peligrosos en la parte del comportamiento de las personas. Esta finalización de año y el próximo año van a ser muy difíciles en lo natural. Y debemos de estar fuertes, firmes en la palabra. Y lo hacemos de esa forma. Entonces Jesús le dijo, no tema. Entonces no debemos de temer. Cristo mora en nosotros, nos llamó a vivir en el reino. Y luego dice, manada pequeña. ¿Por qué dice manada pequeña? La multitud escuchaba y solo unos pocos entendían. Ese principio no ha cambiado. Es el mismo hoy. Entonces dice el versículo, dice, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. A Dios le ha placido en su voluntad, en su amor y su misericordia, congregación, familia y la fe, nos ha dado su reino, una vida sobrenatural. Por favor, nosotros debemos de ver es la palabra, compartir la palabra. Lo que el mundo necesita es la palabra de Dios, que el que está esperando, el que Dios tiene, pues le va a llamar. Le va a llamar. Y nosotros, que somos esa manada pequeña, a Dios le plació darnos el reino. Y en este cierre de año y el 2021 oramos para que disfrutemos de ese reino de Dios aquí en la tierra, por causa del poder de Dios. Viendo lo que hemos compartido el día de hoy, les animo a que veamos la palabra de Dios como debe de ser, una necesidad, que la amemos, que sea nuestro deleite, leerla cada día, porque es lo que nos va a alumbrar el entendimiento para poder disfrutar de su reino aquí en la tierra. En medio de tanta adversidad, tanta dificultad, Dios nos llamó, a Él le plació darnos el reino, una vida sobrenatural aquí. Oramos para que Dios lo alumbre y sea claro. Le animamos para que, si antes leía la palabra solo en la mañana, familia, le animamos que en la familia, como amigos, nos animemos a leerlo en la mañana, al mediodía y en la noche. Si lo hacemos todos los días, el 2021, finalizando el año, todos nosotros vamos a ver más claramente el reino de Dios. Vamos a estar disfrutando más el reino de Dios. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.